Salve María a todos. Hoy las buenas noches a María las vamos a cantar como siempre desde la Casa de los Heraldos del Evangelio, pero va a quien les va a hablar y les va a contar una historia muy impresionante de un milagro cuyo aniversario se celebra hoy. A ver, decían que era dándole aquí que se volvía para atrás, pero aquí no se está volviendo. No se vuelve. No se vuelve. Aquí, ya se vuelve. Salve María a todos. Después de este pequeño inconveniente técnico, quería contarles en estas buenas noches a María una historia que es muy impresionante. Son las 9 de la noche y este milagro se dio hace 380 años atrás, y más específicamente entre las 10 y las 11 de la noche del día de hoy. Entonces, el día 29 de marzo, a las 10 de la noche, es que se realiza este milagro. Como ustedes podrán ver, estoy acompañado de la imagen de la Virgen del Pilar, que es para nosotros una devoción muy particular, porque la Casa de los Heraldos, en la cual estamos ahora, está puesta bajo la advocación de la Virgen del Pilar, y son muchos años que nos acompaña en esta comunidad. Por eso le tenemos una especial devoción. Y yo también quiero invitarlos a todos a ustedes a que también tengan una gran devoción a la Santísima Virgen del Pilar, porque aparte de ser reina de España, es reina de la Hispanidad. Y ella será la protagonista de este gran milagro que les voy a relatar. Para entender un poquito y situarnos, tenemos que trasladarnos a una ciudad cerca de Zaragoza, en España, llamada Calanda. El milagro, como ustedes sabrán, es el famoso milagro de Calanda. Este milagro se podría decir, según algunas pequeñas averiguaciones que estuve haciendo, se podría decir que es uno de los milagros más documentados que tiene la Iglesia. Sobre todo por las circunstancias en las cuales él se da. Y tiene como protagonista un joven que en la época tenía 19 años, era campesino y acompañaba a su familia a los trabajos del campo. En específico, él se trasladó a una ciudad llamada Castellón de la Plana para ayudar a un tío en los labores del campo. Terminado en ese día los trabajos, se vuelven a casa, y es ahí cuando este joven, que se llamaba Miguel Pellicer, estando en la carreta, al parecer se queda dormido y se cae de la misma. El que llevaba la carreta era su tío, que al no darse cuenta, lamentablemente le pasa por encima de su pierna, ¿no? Con esas carretas antiguas de unas ruedas pesadas, les pasa justamente por encima de su pierna derecha, a la altura del tobillo. Imagínense el dolor, y estamos hablando del año 1637. Ahí lo trasladan urgentemente para la ciudad de Valencia, donde es tratado en una primera fase, pero los viajes eran largos, y este viaje en particular tardó varios días. Al llegar Miguel al hospital en Valencia, se dan cuenta los médicos de que él ya tenía todo gangrenada la pierna. Y ahí es donde deciden amputarle la pierna para salvarle la vida. Era un joven robusto, trabajador y con un gran futuro por delante. Imagínense ustedes que en esa época, no es como hoy en día, que la técnica nos ha llevado a muchos progresos, uno de los cuales es justamente la anestesia. Se dice que la anestesia usada en esa época era una dosis un poco más cargada de alcohol, de alguna bebida espirituosa seguramente, pero mucho más cargada de alcohol, como para que los efectos de esa operación fuesen lo menos sentido. Y así es como el médico le corta entre el tobillo y la rodilla
la pierna a este joven. Y teniendo un ayudante le pide que esa pierna amputada sea llevada al cementerio para ser enterrada. Porque justamente, siendo católico, se tiene la creencia de que todo cuerpo resucitará en el día del juicio, por lo tanto se le daba ese tratamiento. Este médico y este ayudante serían unos de los testigos que darían testimonio sobre lo que después pasaría. Entonces este joven, que era de una familia humilde, decide partir de la ciudad de Valencia hacia Zaragoza, pero no quiere volver a su pueblo natal, que es Calanda, justamente porque él pensaba que él para la familia sería un peso, ya con una pierna amputada no podría ayudar en los quehaceres del campo. Entonces él decide quedarse en Zaragoza. Entonces él toma contacto con el cabildo, ¿no? el cabildo de la Catedral del Pilar, para con los canónigos pedirle una autorización a fin de que él pudiese pedir limosnas por ser una persona que no se puede valer por sus propios medios, pedir limosnas en las puertas de la ciudad, de la Basílica del Pilar. Ese pedido es concedido y él pasa a ser conocido como el mendigo que pide limosnas a la puerta de la iglesia. Tenemos que considerar que Zaragoza en esa época, como mucho, contaría con unos 25.000 habitantes. Por lo tanto, un joven que era inválido y que pedía limosna era muy conocido por todos. Así es como él todas las mañanas se dirige a la basílica y antes de ponerse a pedir la limosna asiste a la misa, a la primer misa de la mañana, para después volver para ir a la puerta a pedir limosna. Pero antes él tenía una costumbre, que era justamente la de pedirle a uno de los ayudantes del altar digamos así, como un privilegio de poder untarse el muñón que a él le había quedado en la pierna con un aceite de una lámpara de la Basílica del Pilar. Los médicos le habían recomendado que eso no lo hiciese porque podría infectarlo, etc. Pero él, digamos, con mucha fe en la Santísima Virgen, él lo sigue haciendo. Bueno, el tiempo pasa y llega un día un habitante de Calanda que lo reconoce a él pidiendo limosnas en la puerta. Y así es como se pone a hablar y queda impresionado de ver al joven como un mendigo cuando su familia, que no era miserable pero que era pobre, había perdido el contacto. Volviendo a Calanda, este habitante se pone en contacto con la familia y le dice que su hijo estaba en Zaragoza como mendigo. Así como la familia le manda un mensaje diciéndole que volviese, que a pesar de que él estuviese inválido, no habría ningún problema en recibirlo en casa, que por lo menos un plato de comida siempre tendría. Así es como él decide volver y ayuda en alguna que otra tarea de la casa, ya no como un joven fuerte en las tareas más pesadas, sino con aquello que es como de segundo orden, ¿no? Está aquí que una noche estaban a camino de Francia unos tercios españoles que iban para, digamos, un conflicto bélico con Francia, y pasando por Calanda, ese regimiento pide alojamiento en la ciudad, que era muy común en la época que los regimientos que marchaban hacia un frente de batalla se alojasen en la parroquia o en colegios o en el municipio,
Y también se pedía a las familias para que acogiesen en sus casas 1 o 2 soldados. Entonces, la familia Pellicer, la familia de Miguel, acepta recibir 1 en casa. Y para eso tienen la idea de ofrecerles el cuarto que era de Miguel. Y la madre le hace como una pequeña catre, una cama al costado de su cuarto, para que Miguel pudiese dormir ahí. Así es como Miguel, por vuelta de las 9, 10 horas, se va a acostar. Él duerme y de repente llega el momento en que los padres también van a descansar y la madre, muy solícita, antes de acostarse, va a verificar cómo estaba el hijo recién acostado, para justamente ver si no estaba destapado, descubrirlo, en fin, ver cuáles eran las condiciones en las que estaba. Así que cuando se acerca, se lleva una sorpresa, porque se lleva un candil, y con ese candil, al llegar cerca de su hijo, descubre que sus 2 piernas salían de la frazada. Entonces la madre se pregunta, bueno, ¿será que el soldado se acostó aquí y que mi hijo se fue a su cuarto? Entonces acerca el candil para ver el rostro y efectivamente era el rostro de su hijo. Imagínense en esa época el impacto que causó ese milagro. Entonces inmediatamente lo despiertan y el relato histórico dice, lo que tarda, sus padres lo despertaron y lo que se tarda en rezar un credo es lo que tardó Miguel en despertarse. Ahí la madre le dice, pero mira, tienes las 2 piernas, ¿qué ha pasado? Y él en medio de esa descolocación que él estaba, una persona que se estaba despertando, se da cuenta de que sí, tenía las 2 piernas. Y ahí es cuando los padres le preguntan, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has pedido un milagro? ¿Cómo ha sido? Y Miguel les responde, no, madre, simplemente estaba soñando, simplemente le pedí a la Virgen que me devolviese la pierna. Y en ese momento estaba soñando en que la Virgen me concedía la gracia que le pedía. Así es como Miguel aparece de nuevo con su pierna. Los padres van a verificar, pero ¿será esa pierna su pierna? Y tenía unos signos de su infancia en el cual era muy fácil de reconocerla, porque de muy joven Miguel había sido mordido por un perro. Y cuando fueron a verificar en su pierna, esa cicatriz de la mordida estaba. Y también tenía como una operación que le habían hecho, un grano o algo que le había salido, y esa marca también estaba. Entonces eso fue un revuelo en toda la ciudad. Fue tal que el cura párroco se hizo presente, también se hizo presente el alcalde del lugar, y toda esa noticia corrió por toda la región. Lo más curioso es que, y para que ustedes vean cómo Dios hace las cosas, en una ciudad cercana, que no me acuerdo cómo se llama, pero que existe hasta hoy en día, el párroco escucha decir de que un joven había recuperado su pierna y que era un milagro. Y este párroco, desconfiado, dice, bueno, eso deben ser las herejías que están surgiendo, así que voy a tomar un notario, un escribano, y me voy a dirigir hacia esa ciudad para ver cuál es la herejía que está surgiendo. Lo curioso de todo es que cuando llega, este párroco habla con Miguel y descubre de que la historia es real, de que él es una persona piadosa, con mucha fe, con mucha devoción a la Santísima Virgen, y mismo los otros relatos también dan testimonio de que era una
situación verdadera, y con el notario, que fue justamente para hacer un acto notarial de una herejía, termina acreditando de que este milagro era verdadero. Este es el primer documento que aparece ya al respecto de este milagro. Así es como las cosas empiezan a correr y esta noticia llega hasta el propio rey. Entonces el rey llama al sacerdote, al párroco de la ciudad, preguntándole al respecto de qué era ese joven que había recibido su pierna de vuelta. El párroco le explica y entonces el rey, que era Felipe IV en la época, decide conocerlo. Por lo tanto le pide que él se traslade, ¿no?, para poder conocerlo. Y así es como Miguel y el párroco viajan hasta Madrid. Y lo curioso es que entre la gran cantidad de documentos que hay uno que es un recibo del sastre que le hace una ropa especial a Miguel para poder viajar a conocer al rey, porque él era una persona pobre y no tenía ropas dignas para presentarse ante el rey. Entonces lo que hace el cura párroco es donarle una ropa digna para que pueda visitar al rey. Y ese recibo se mantiene hoy en los archivos que dan testimonio de la veracidad de este milagro. Así es como él llega delante del rey y el rey le empieza a interrogar. Y él, imagínense, se pone muy nervioso. ¿Por qué? Porque es una situación en la que él nunca esperaba. Y el rey entonces, en determinado momento, le dice, me gustaría ver tu pierna. Entonces él, un poco con vergüenza, se destapa la pierna y el gesto que más impresiona es que el rey se arrodilla y besa su pierna, reconociendo el milagro hecho por la Virgen Santísima. Aquí termina, digamos, podríamos decir que termina la historia, y uno de los grandes documentos que se mantienen hasta el día de hoy es justamente la sentencia que es dictada por el arzobispo de Zaragoza el día 27 de abril de 1641, o sea, muy poco después, un año después de realizar el milagro. Yo se los quería leer porque son palabras que son muy interesantes que dan testimonio de cómo la Santísima Virgen intercedió por este joven y le concedió esta gracia que él tanto pedía. El veredicto de la sentencia dice así: decidimos, pronunciamos y declaramos que a Miguel Pellicer, natural de Calanda, de quien en este proceso se trata, le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha, que antes le habían cortado, y que tal restitución no ha sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y milagrosamente, debiéndose juzgar tener por milagro, por haber concurrido en ella todas las circunstancias que el derecho exige, para constituir un verdadero milagro. Como el presente lo atribuimos a milagro, y por tal milagro lo aprobamos, declaramos y autorizamos. O sea, que aquí tenemos uno de los grandes milagros tan testificados al respecto de este joven, ¿no?, que, como ustedes podrán ver, lo único que ha hecho es pedirle a la Virgen con mucha fe y con mucha confianza. Y la Virgen lo atendió. Entonces, la gran lección que podemos sacar de esta lección es justamente, nosotros estamos en una situación similar, el mundo entero, nosotros mismos, aquí en cuarentena, tenemos que tener esa gran confianza en la Santísima Virgen y tener la certeza de que, pedido con fe, nosotros seremos atendidos. Por eso es que los invito también a que tengamos esa confianza y esa fe en la Santísima Virgen, y en especial en la Santísima Virgen del Pilar, que hoy nos acompaña. Vamos ahora a hacer las buenas noches a la Virgen María. Buenas noches. Buenas noches.
Padre mío. Y por la intercesión de la Virgen del Pilar, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hasta mañana si Dios quiere.